eres. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas, las que sean allá. Acá es Sí. la noche. Ustedes no lo van a creer, pero tenemos enlace internacional de Londres, Internacional. de Inglaterra para el mundo. Raúl Cepeda Gil se conecta con Honores a la Bandera para platicar justamente de este fin de semana de violencia en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. De verdad te lo agradecemos de todo corazón. No, un placer siempre con AFM Radio. Muchísimas Oh. gracias. ¿Y por qué queremos hablar con Raúl Cepeda Gil? Porque es la persona con la que hay que hablar para lo que pasó este fin de semana. Raúl es doctor en Sociología de la Guerra y ha enfocado su trabajo justo en los movimientos del crimen organizado en la parte de Michoacán, Jalisco y la manera en que se ha diseminado todo. Y quizá para empezar con una base, Raúl, nos gustaría que nos dijeras, según tu perspectiva, de qué estamos hablando cuando hablamos del 22 de febrero de 2026. Estamos hablando de una guerra civil, estamos hablando de una nueva guerra contra el narco, de terrorismo imperialista, de la demostración de la fortaleza del Estado mexicano, de una operación especial, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esencialmente yo más bien se los diría que es una nueva fase Oh, de la no. guerra criminal ¿Qué? que ya llevamos viviendo desde 2007, que se llama Guerra contra el Narco. Entonces, esto no es nuevo. De hecho, tendría colegas que se pondrían a decir que esto pasa desde los 60 en México, pero para ponerle una fecha un poquito más comprensiva, de 2006. ¿Por qué digo esto? Porque es el ciclo usual, que es el gobierno de los Estados Unidos quiere avanzar cierta agenda en su agenda de seguridad de narcotráfico, entonces presiona al gobierno mexicano y el gobierno mexicano usualmente responde con pues, la detención de un líder de una organización criminal importante. Si ustedes han visto, saben la historia del crimen organizado en México, seguramente saben el caso del señor de los suelos, Amado Carrillo Fuentes, y el asesinato del famoso agente de la DEA, Enrique Camarena, pues sigue siendo esa misma dinámica de cuando los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos quiere algo, presiona al gobierno mexicano y pues van por quien sea la cabeza del crimen organizado en la época. Entonces, eh, ¿es eso? ¿Es una operación? Pues sí, es una operación del ejército mexicano con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque ellos mismos lo confirmaron con la inteligencia de ellos. Pero nuevo, esto no es. Esto es un episodio más. Ah, Entonces, en ese sentido estamos hablando, y por lo que vino después, una especie de Jaliscazo, algo mucho más parecido al Culiacanazo que a otra cosa. O sea, para no ponerle esos nombres, para ponerlo, como diría yo, eh, muy fifí, para no ponerle nombres temporales y para ponerle uno más, esto es otra operación Kingpin. Es decir, esto es otra operación en la que se detiene al líder de una organización criminal que quiere el gobierno. Le decían Kingpin porque la DEA, el FBI, las agencias de los Estados Unidos, así les llaman a los líderes de los cárteles. Claro. Entonces, este es otro más de esos. Sé que la anterior fue, pero les voy a decir por qué no me encanta la idea de ponerle culiacanos a veces, porque hay cuatro eventos de Sinaloa los últimos años. Detuvieron al Mayo Zambada, detuvieron al Chapo, detuvieron al hijo del Chapo, intentaron detener al otro hijo del Chapo. O sea, ¿cuál de todos es? O sea, ahí me voy a confundir, ¿no? Yo lo que diría es, este es otro de la lista larga de líderes de cárteles que tienen, donde hay una reacción fuerte. Porque sí, hay detenciones de líderes pequeños o de operadores que pues no crean este desmadre. Este sí es uno de los grandes, pues, y por eso vimos esa reacción. Porque claramente el Mencho, o Nemesio Ceguera Cervantes, era el más importante del país, que teníamos hasta, bueno, fue el sábado, hasta el domingo, pues.
Y en ese sentido, Raúl, ¿tú lo veías venir? ¿Veías venir este calibre o este nuevo capítulo de esta misma guerra contra el narco? ¿Veías venir este despliegue de violencia? ¿Veías venir estas repercusiones? ¿O te cae también un poco de sorpresa? Digo, conocemos perfectamente todas tus investigaciones y tu trabajo. A partir de ese mismo trabajo tú podías de una u otra forma, y también metiendo en esa conversación la nueva política, bueno, la nueva entre comillas política de los Estados Unidos, tú podías decir algo va a acabar de cuajar alrededor del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que los dos anuncios claros que estaban era uno. Cuando entra la administración Trump, hacen lo que le llaman una orden presidencial, en la cual declaran al cártel Jalisco que es esencialmente un cártel, que es una nación criminal terrorista. Entonces, esa era la primera señal. Ellos ya eran una nación terrorista para el gobierno de los Estados Unidos. Y el otro es cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, publicó el resultado de su llamada telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores y dijo esencialmente, estamos esperando resultados tangibles. No era muy difícil juntar las piezas y decir que esto ya venía, pues. Y sobre todo en el contexto en que el gobierno de los Estados Unidos siempre hace esto o sea, anuncia ciertas cosas. El presidente Trump es muy bueno en este sentido de ejercer presión a los norteamericanos, a los mexicanos. Entonces, pues yo creo que ya era parte. Y la otra ese era el siguiente en la lista. Es decir, ya el Mayo Zambada está en la cárcel, el Chapo ya está en la cárcel, era el siguiente en la lista. Pero la lista nunca se acaba, esa es infinita, esa se va a renovar seguramente ahorita ya no aparece el Mencho y ya aparecen otros en esa lista. Entonces, de hecho, sí tengo que consultar la lista a ver quién está arriba. Porque el que esté arriba de esa lista, ese va a ser el siguiente. Porque a Estados Unidos le gusta detenerlos porque la idea que tiene usualmente el gobierno norteamericano, la DEA, es que deteniendo a estos personajes van a detener el tráfico de drogas y pues, a la fecha pues no ha sucedido. Claro. O sea, tú dirías la evidencia y el análisis desmiente esta versión. O sea, la lista es infinita, nunca se va a acabar este ejercicio de lo capturo y entonces sube otro y lo capturo y sube otro, pero finalmente la estructura del crimen organizado no se toca. Esa es una diferencia, ¿no? O sea, que es que esa es una cosa. Yo no le llamo crimen organizado como un término general. Porque ¿qué es? No, yo digo, las organizaciones criminales van a seguir y el tráfico transnacional de drogas van a seguir. Pero lo que se va a tocar es la estructura de una específica organización que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nada más. Y antes fue Sinaloa, y antes fue los Beltrán Leiva, y antes fue el Caballeros Templarios. Es decir, va a haber una línea infinita de organizaciones criminales, no infinita, porque nada es infinito, pero va a haber una línea muy constante de organizaciones criminales que se van a dedicar a este tráfico de drogas porque hay demanda de drogas. Pues alguien tiene que hacerlo, y esto van a hacer. Ya. Nos decías que esto es solamente una captura más. La prensa en México, incluso internacionalmente, lo está abordando como un golpe de timón. Hay incluso por ahí un texto publicado que se llama Claudia Sheinbaum se sube al ring, ¿no? Como si fuera una nueva etapa en la estrategia contra el tráfico de drogas, contra las organizaciones del crimen organizado en México. ¿Tú lo ves así o ves que es otra vez una estrategia que no ha cambiado? O sea, es que justo ese es el problema de pensar la vida mexicana en sexenios. México no acabó y no inició en el sexenio anterior, ni inició en la historia de la relación México-Estados Unidos y el tráfico de drogas existe desde los 60 al menos. Intensamente, pues, porque hay evidencia de que desde antes existía. Y de que ha habido una lista de líderes criminales los cuales han sido perseguidos por la DEA y que el gobierno mexicano
o los ejecuta esas detenciones o es el gobierno de los Estados Unidos. Ya veremos del caso. A ver, se detuvo a el Chapo en el sexenio de López Obrador y también hubo intentos de detener a los hijos del Chapo en el sexenio de López Obrador. Entonces, ¿cuál cambio de timón? O sea, aquí digo que esta sí es una política de Estado, porque esto es transpartidista y esto va más allá, pero además entiendo pues que todos los gobiernos tratan de darle un diferente énfasis a la política de seguridad, sin lugar a dudas eso sucede, pero eso no quiere decir que el eje central de la política, que es tratar de desmantelar las organizaciones criminales y con ello detener el tráfico de drogas, haya concluido. Ya. Oye, Raúl, y en el sentido de la administración, por ejemplo, para regresar un poco al sexenio, pero también a la comentocracia, pensar este evento como un triunfo de la administración o un fracaso de la administración, o como lo dijo el secretario de Defensa, la demostración de la fortaleza del Estado mexicano, ¿en dónde tú ubicarías pues entre comillas, la captura, ¿no? De el Mencho? ¿Lo ubicas en el lugar de bien, muchachos? ¿O lo ubicas en el pues esto es nada más un evento más de Game of Thrones? ¿O más bien en un lugar en donde justamente nos ponemos ahí al lado de la conversación de la demostración de la fortaleza del Estado mexicano? Bueno, es que eso depende. A ver, para mí sí es más Game of Thrones, pero o sea, sin lugar a dudas, porque además yo estudio guerras, entonces de las guerras siempre hay una sucesión de conflictos y grupos entre ellos, no me es extraño. No, aquí la pregunta es quién eres. ¿Y para qué quieres esta detención? Es decir, ¡Qué fuerte! si eres el gobierno mexicano y quieres calmar al gobierno de los Estados Unidos, esto es un éxito, o sea, sin lugar a dudas. Ok. Porque esto claramente es una detención la cual pues te pueda reducir la presión política que te ponga la administración norteamericana. Eh, y pues, a ver, yo lo entiendo perfectamente el secretario de Defensa. Esa es su responsabilidad. La presidenta le gira una instrucción y la instrucción es deténganlo. Los detuvo y bueno, lo mataron al final. Entonces, para él es un éxito, sí. Ahora bien, a mí lo que me interesa es cómo esto va a tener tráfico de drogas o va a reducir la violencia en México. Yo no creo que ninguna de las dos va a pasar. Uh-huh. Entonces, ¿para quién es un éxito? Para mí, en términos de reducción de la violencia o reducción del tráfico de drogas, claramente no creo que esta va a ser la solución. ¿Esta es una demostración de fuerza del Estado mexicano? Sí, claro. Pero ¿soluciona algo? Esa es mi pregunta. Creo que soluciona un problema diplomático. Y también entiendo un poco que sí hay un tema de fortaleza del Estado mexicano de decir a este cuate sí lo podemos detener o lo podemos incluso matar, porque es matar, no es abatir. Y sí, es como no hay nadie por encima del Estado mexicano, eventualmente. Bueno, el señor se estuvo escapando de la justicia mexicana por muchos años, entonces también es muy relativo esta discusión de si hay fortaleza, hay, pero ¿por qué se tardaron todos estos años? Ahí sí es donde habría que preguntarnos cómo un líder de este calibre pudo estar libre por tanto tiempo. Claro. Entonces, yo digo, es relativo. Entonces, es relativo a para qué quieres el triunfo o para qué ves un fracaso. Entonces, para la presidenta, bien. Y además, hay que decirlo, la guerra contra las drogas es popular con la población mexicana. Entonces, la población mexicana seguramente va a valorar muy bien a la presidenta. Y eso no lo dudo. Entonces, yo lo que diría es, te resuelve unos problemas por un lado, no te resuelve otros problemas por el otro lado y te puede crear problemas por otro lado. Entonces, como toda decisión de política, hay cosas que te demandan más. A final de cuentas, queda en la presidenta y sus funcionarios si el costo asociado a esto, que es si el costo asociado, que puede ser un incremento de la violencia en el corto y mediano plazo, vale la presión que se va a quitar del gobierno norteamericano y pues el éxito de opinión pública que eso puede venir. Y eso yo no lo sé, eso está en los que toman decisiones. ¿Y dónde, qué lugar